Bueno, Hablamos nos con vamos. uno de nuestros móviles, Dale. con Fabián Rubino, estamos allí en... Allí vamos con etcétera. Con las motos y etcétera, Fabián. ¿Cómo le va? Sí, estoy con el señor etcétera. No, mentira. Miren, aquí tienen entonces las motos, ya casi listas para salir. No sé si no me voy en una moto, lo estoy pensando. Gracias por recibirnos aquí a su fábrica. Estamos con Lino Stefanuto, que es el presidente de la Cámara que nuclea a los fabricantes de motocicletas, de motos, básicamente. Bueno, ¿hay un auge en la venta de motos durante este primer cuatrimestre? Sí, por supuesto. Este primer trimestre creció más de un 50% del patentamiento, si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado. Fue un auge muy importante y está marcando una tendencia. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente porque estamos primero, para ser sinceros, estamos comparando con un trimestre que fue un poco flojo, que fue post-devaluación del 2016, y segundo porque los precios de las motos en valores relativos han quedado bastante bajos y si lo consideramos o lo comparamos con los sueldos, prácticamente han disminuido en relación a los sueldos de la gente. Bien, Marcela, Julieta, Antonio Laje, los está escuchando el señor... Lino, buen día, gracias por recibirnos allí en su fábrica. Pregunta, Gracias, Antonio, gracias por estar aquí. ¿cuánta gente tiene trabajando allí? Sí, pero hay que buscarlo. Nosotros somos una pyme dentro del sector de la motocicleta. Betamotor Argentina es una pyme y estamos aproximadamente 60 personas. Y básicamente que es arman, ¿no? Ensamblan motos. Bueno, en realidad nosotros somos una joint venture con una empresa italiana de Sí, primera un Beta, línea que sí. es Betamotor Sí. Italia. Exacto, y no solamente ensamblamos, también producimos. Hay algunos productos que son especializados, como son las minimotos de carrera, motos de competición, donde además de producirlos en el país y ensamblarlos, hay componentes que se hacen aquí mismo en la planta esta. Ah, qué bueno eso. Debe ser una de las pocas, porque en general el sector de motos suele ensamblar, se produce poco. Qué bueno que puedan producir allí. Y le puedo hacer una pregunta, que es lo que estamos tratando de ver en la Argentina. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es producir? ¿Cómo es el tema costos para producir en la Argentina? ¿Cómo es el tema costos a la hora de poder competir? Es muy complicado. En Argentina recién ahora se están sentando las bases como para que las motos se consolide lo que es el ensamble, que es la base fundamental para pensar en integrar partes. Hoy en día lo que se está integrando son productos muy específicos, donde prácticamente estamos por su nivel de tecnología o porque corresponden a un nicho determinado, no hay una competencia tan directa. Por ejemplo, en el caso nuestro, en las motos de carrera para chicos. Son categorías muy pequeñas, pero productos muy especiales que no se producen en otras partes del mundo, o sí se producen, pero por ejemplo en Europa, donde tal vez podamos competir. Otro producto, por ejemplo, es la moto para delivery. Son motos específicamente diseñadas para llevar pizza, helado, ese tipo de cosas, donde son motos totalmente espartanas, donde lo que se busca no es el diseño, sino es la calidad y la resistencia en el uso de la moto. Y ahí pero ustedes ahí compiten contra básicamente los ciclomotores que suelen venir desarmados y se ensamblan acá de China. Exacto, ese tipo de productos especiales hay una posibilidad de competir porque tal vez son nichos donde las empresas chinas, donde solamente tratan de atacar mercados muy masivos, no se especializan en ese tipo de productos. Lo mismo que los productos de competición. En el caso nuestro, por ejemplo, Betamotor es campeona del mundo en el enduro y son especificaciones y características muy de punta donde tampoco intervienen las marcas chinas o indias porque son cosas muy específicas y de muy alta tecnología. Entonces ahí nosotros tenemos posibilidad de desarrollar algo, por supuesto con la colaboración de una empresa europea en este caso, o con empresas de primera línea. Sí. Lino, de una moto, vamos a suponer de no sé si es scooter la palabra, pero de estas motos que hoy están muy de moda, que son onda retro, que son scooter, pero tienen un estilo muy retro, muy Vespa, o muy Ciambretta. ¿Cuánto es el cuánto es el costo y cuánto es el impuesto arriba? Digo, cuando yo la compro como cliente, como consumidor, ¿cuánto tengo de impuesto encima?
Bueno, un scooter de estos que están de moda hace un par de años, que son la moda retro, la moda Vespa. Sí. Estos scooters prácticamente al público están orillando entre los 25 y 30.000 pesos. Son productos que vienen de China y se ensamblan en Argentina, prácticamente no tienen componentes nacionales. Y el costo, si uno desagrega el costo que paga un usuario, pongámosle 30.000 pesos, Sí. aproximadamente más de la mitad es el costo de impuestos. Ah, bueno. O sea, está como un auto ahí. Exactamente, tenemos un IVA de un 21%, tenemos ingresos brutos que puede variar de un 2 a un 5%, con lo cual llegamos a un 25%, tenemos un recargo aduanero que es acumulativo y es de otro 21% o 20% a más, y luego una serie de retenciones, impuestos provinciales que supera el 50%. Lino, ¿y esa moto que está atrás suyo, por ejemplo, que veo ahí que la están casi terminando? Mira, ahí está pasando por detrás suyo, en esa cadena, en esa línea de montaje que están casi terminadas. ¿Esa moto tiene componentes locales? ¿No? No, en este caso esta motocicleta tiene muy pocos componentes locales. Sí. Es una moto de la que denominamos enduro ciudadana, es una Sí. moto todoterreno. La utiliza el que vive en, no sé, en una calle de tierra o tiene que Sí. trasladarse por calles de ripio o incluso por la ciudad. Está buena, Es una moto multipropósito. Está linda. Exacto, esta moto tiene la particularidad de que uno la puede usar incluso para hacer un deporte amateur el fin de semana. Puede ir a saltar, subir a la montaña, hacer otro tipo de uso que no sea específicamente el uso ciudadano como sería un scooter. Esta motocicleta tiene otro valor, es una moto de 250 centímetros cúbicos, ronda los 60.000 pesos, pero es una motocicleta que uno puede usar incluso para viajar. Pero siempre le tenés que poner un 50%, es decir, sobre ese valor yo tomo en cuenta un 50% de impuestos también. Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir Básicamente el 50% es la carga impositiva en todas las etapas. Es decir que yo esa moto, con 30.000 pesos vos la producís, es decir, vos la ensamblás, la fabricás, pagás tus empleados, pagás tus costos, mantenés tu fábrica, Ganas plata. tenés tu ganancia, pues imagino que trabajás con ganancia, y así y con 30.000 pesos. El resto es todo impuestos. Por supuesto, pero dentro de esos 30.000 pesos, obviamente una parte del impuesto ya se empieza a pagar cuando uno la importa. Es decir, la importación de esta moto puede variar entre 20 y 35%, solamente cuando llegó a la aduana. Sobre eso hay que cargarle el IVA y sobre eso hay que cargarle ingresos brutos de las etapas intermedias. Nosotros como fábrica pagamos un ingreso bruto que va del 2 al 5%, y el revendedor, que sería la agencia, vuelve a pagar ingresos brutos sobre todo de vuelta, otro 4 o 5% dependiendo de la provincia. Claro, es una cosa. Entonces, si uno suma todo, la motocicleta esta en origen, los componentes, en origen, antes de que ingresen al puerto de Buenos Aires, por ahí costaron $1.500, pero termina costando la motocicleta con el ensamble, la carga impositiva, la mano de obra, las utilidades de la empresa y las utilidades del concesionario, casi que se triplica el costo original de las partes. Lino, la semana pasada justamente se selló un acuerdo entre el sector, los fabricantes, los trabajadores también de las fábricas y el gobierno. ¿Qué fue lo que pudieron manifestarle de estas inquietudes al gobierno y cuál fue la respuesta? Exactamente, hay un acuerdo que se está por formalizar en los próximos días, probablemente la semana que viene, donde el gobierno ha mantenido un diálogo abierto con la Cámara de Fabricantes y se ha establecido algunas preferencias para que las motos continúen produciéndose en Argentina o ensamblándose en la primera etapa. ¿Y en qué consiste esa medida? Consiste básicamente en diferenciar los aranceles de importación cuando la motocicleta viene totalmente desarmada y haya que agregar mano de obra nacional para el montaje, o cuando la motocicleta viene totalmente ensamblada. Hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta que se firme este acuerdo, que ya está realizado y está a la firma ya del presidente, las motocicletas pagaban lo mismo, sean motocicletas desarmadas, o sean componentes, o sean motocicletas armadas. A partir de la firma de este acuerdo, que es en unos días, va a haber una diferenciación bastante importante. Por ejemplo, para dar una idea,
una motocicleta debajo de 125 centímetros cúbicos, que hoy paga 20% en aduana, va a pagar el 10%. Y la misma motocicleta que hoy paga el 20% armada, va a pagar el 35%. Con lo cual, esa diferenciación fomenta más el montaje nacional, que es primera etapa o primer paso para pensar en una integración. Una última pregunta, Lino. ¿Es muy difícil poder fabricar en Argentina las piezas, fabricar en Argentina las motos? Yo sé que es imposible competir contra una fabricación china y contra el ensamble seguramente. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? Bueno, este es un proceso que hay que tomarlo con una base muy sólida. Primero hay que consolidar el montaje, que con estas medidas vamos a ir consolidando el montaje. Hoy el 90% de las motos se ensamblan en Argentina. Una vez que se consolida el mensaje, hay que hacer una integración inteligente. ¿Inteligente qué significa? Que hay que integrar lo que no genere un mayor costo o que sea insignificante el aumento del costo. Y eso se hace logrando integrar procesos. En primer lugar, habría que integrar procesos, por ejemplo, pintura, inyección de plástico, procesos que requieren mano de obra o soldadura, que requieren mano de obra, pero no aumenta el costo de la inversión para lograrse. Si uno quiere lograr de entrada la fabricación del motor, las inversiones son monstruosamente altas y tal vez el mercado no lo justifica. Pero sí los procesos. Un proceso de soldadura no es un proceso de alta inversión, pero es un proceso de mucho valor agregado en mano de obra. Entonces la idea es, en la segunda parte de este acuerdo que tenemos con el gobierno, es una mesa de trabajo donde se reúnen los motopartistas, el gobierno, los fabricantes de motos y los sindicatos para establecer cuáles son los siguientes pasos para que haya una integración inteligente, donde se agregue valor, donde se genere mano de obra y sobre todo donde no se aumente el costo final al público. Lino, muchas gracias de nuevo por dejarnos estar allí, muy atento. No, gracias Antonio, hasta luego. Bueno, 50, estamos recorriendo, ¿no?, distintas áreas. Estuvimos, acordate, marroquinería, estuvimos en lo que era calzado, calzado y cartera fundamentalmente. Después estuvimos en hilados, que es la primera parte de todo lo que es textil. Ahora estamos en motos, parte de fabricación, parte de ensamblado. Beta es una marca muy prestigiosa italiana, a diferencia, si querés, de mucha moto china que se ensambla. Acá estás hablando de una marca muy prestigiosa. Vos fijate los porcentajes de impuestos en todo, ¿no? De 40 para arriba, porque 40 era textil, marroquinería arriba de 40%. Acá de 50 en adelante, porque hay impuestos que se duplican y que se cobran en doble o tercera imposición. Ahora, ¿qué esfuerzos están haciendo las pymes? Muy difícil, Esfuerzos, sí. Muy complicado. Está buena la decisión igual del gobierno, la que destacaba, ¿no? Sí. Que van a bajarte el valor impositivo para armarlas aquí. Acá, claro. Para armarlas aquí. Y te van a subir cuando las traes enteras. Sí. Del 20 al 35 y te bajan del 20 al 10. Y acá, lógicamente, las motos, en la medida que vos tenés dificultades económicas, crisis o el valor de los autos en el nivel que está, lo primero que vas es una moto. Sí. Porque no podés comparar 30.000 pesos, que es un scooter que te permite movilizarse, aunque por supuesto no es un auto, estacionamiento en el centro, Antonio. Es inalcanzable. Estacionamiento en el centro, es increíble los valores de estacionamiento en el centro, pero hay empresarios que se manejan en moto. Pero además en el Gran Buenos Aires, sobre todo, toda la gente que se mueve al Gran Buenos Aires, la motito, decís que ahora lo que tenemos que mejorar es la seguridad, porque lamentablemente es el objetivo número uno a la hora de robarte. Pero tenés un mercado enorme, enorme. Ojalá puedan empezar a reemplazar y producir acá. Finalmente salió publicada la resolución 201 en el boletín oficial que habla de la transición al salario social complementario. ¿De qué se trata esto? De algo que te mencionábamos la semana pasada, la intención del Ministerio de Trabajo de sumar más dinero a los bolsillos de aquellos beneficiarios de planes sociales